Hola a mis estudiantes de segundo año medio A y segundo año medio B. Soy el profesor Enrique Martínez, que en esta ocasión les voy a presentar con este formato el video tutorial para el desarrollo de su guía número 3, referente a la segunda parte del concepto de los totalitarismos. ¿Sí? Bueno, primero que nada, obviamente quiero desearles mi muy buena salud, que estén, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones posibles a propósito de esta pandemia de carácter mundial que estamos enfrentando con el COVID-19. Y recuerden que la salud colectiva hoy día es una responsabilidad de todos y todas. Así que a seguir cuidando a sus chiquillos, a seguir cuidando, ¿no es cierto?, a sus familias y tomando los resguardos sanitarios correspondientes. Bien, pasando al tema de las guías, estuvimos trabajando en segundo medio primero con el concepto, ¿no es cierto?, de los regímenes totalitarios y con la crisis del liberalismo, como esta crisis a la cual se iba a enfrentar el régimen liberal desde un punto de vista político, con, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial y la incapacidad de las democracias liberales de solucionar un conflicto a través de la diplomacia, y en segundo lugar, con el liberalismo a nivel económico, que va a ver su punto más frágil en la caída de la bolsa de Wall Street de 1929, y que desde esa crisis política, económica y social que se va a vivir, se va a experimentar en los años 30, los discursos totalitarios van a empezar a aparecer como alternativas políticas para ofrecer soluciones. ¿Sí? En la primera guía alcanzamos a revisar dos de ellos. El primero, ¿no es cierto?, el fascismo con Mussolini, donde analizamos un par de fuentes súper interesantes, un fragmento de un ensayo, ¿no es cierto?, sobre la doctrina del fascismo escrita por el mismo Benito Mussolini, y analizamos también un fragmento de la política interna del Partido Nacional Fascista de Italia. Y después, ¿no es cierto?, nos enfocamos en estudiar la figura del líder o la visión que se encarga de construir del líder, ¿no es cierto?, el régimen nacional socialista, el régimen nazi de Alemania, en torno a la figura de Adolf Hitler, ¿sí? Que habíamos revisado, eran parte de las características que van a presentar, ¿no es cierto?, los regímenes totalitarios. Bueno, para volver a contextualizar, la guía va a partir nuevamente preguntando por representaciones iniciales, por ideas previas, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos a enfocar en el concepto de estalinismo, ¿sí? Ustedes saben a qué se refiere el concepto de estalinismo. La idea es, ¿no es cierto?, acordarnos un poco de qué es lo que vimos en años anteriores, de qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en las películas acerca de la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los discursos totalitarios que siempre están presentes, etcétera. En un segundo lugar, nos preguntan por si hay en la sociedad contemporánea regímenes de carácter totalitario, ¿sí? Regímenes que aparezcan, ¿no es cierto?, las características que estudiamos en la actividad, en la guía anterior, que se aproximen a algún ejemplo de algún régimen político que esté presente, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea del año 2020. Si no se acuerdan de las características del régimen totalitario, nuevamente presentamos la actividad, ¿no es cierto?, muy parecida a la primera parte de la guía anterior, donde volvíamos a trabajar, ¿no es cierto?, las ideas o las características de los regímenes totalitaristas. ¿Desde dónde se define un régimen totalitarista? ¿Qué características presenta? ¿Cuáles son sus particularidades? Etcétera. ¿Sí? Y ahí hay un par de preguntas de comprensión lectora. Y aquí pasamos a la parte nueva, ¿sí? A la parte nueva referida al estalinismo soviético. Y lo primero que encontramos, hay un breve texto donde contextualizamos históricamente a la Unión Soviética, primero que nada, porque la Unión Soviética es un estado que se forma a partir de una revolución ocurrida en 1917, donde los soviets, de la mano de Lenin, van a derrocar la monarquía, o el régimen zarista más bien, de Nicolás II, y con eso se va a instalar el triunfo, ¿no es cierto?, de los bolcheviques, que van a ser esta ala más revolucionaria y que le van a ganar la pulsada a los mencheviques, que van a ser los sectores más moderados dentro de la política revolucionaria en la Unión Soviética, y van a instalar, ¿no es cierto?, tras la muerte de Lenin, una pugna por el poder ante la cual va a aparecer la figura de Stalin, ¿sí? Y en Stalin, la forma de entender el triunfo, ¿no es cierto?, del régimen de los soviets, el régimen comunista, que aquí ya va a aparecer con mucha fuerza, es a través de una dictadura, y que esa dictadura, primero, que consolide el poder de la Unión Soviética para expandir el comunismo a nivel internacional, ¿sí? Bueno, una vez que Stalin llega al poder después de la muerte de León Trotsky,
que era su contendor, ¿no es cierto?, dentro, en la interna de la Unión Soviética, el liderazgo de Stalin se va a instalar con varias características bien particulares que acá están señaladas con color amarillo, tal como ven, ¿sí? Se lo destaqué. Primero, la característica del partido único, luego, ¿no es cierto?, el sistema económico centralizado, que el Estado va a centralizar mucho la economía, ¿sí? La represión y la eliminación de toda disidencia, que eso es un elemento fundamental dentro de los regímenes totalitarios. Recuerden que el totalitarismo no acepta oposición política, no acepta ninguna forma, ¿no es cierto?, de disidencia o forma de pensar distinto, para nada. Y luego el control y la utilización de la propaganda. Recuerden que la utilización de la propaganda va a jugar un rol fundamental porque a través de esta propaganda se busca reclutar a las nuevas generaciones, se busca encantar, ¿no es cierto?, a la sociedad y se busca presentar una visión amigable, ¿no es cierto?, de los regímenes totalitarios como que si fueran prácticamente el modelo idóneo para el desarrollo de estos estados. ¿Sí? Por ejemplo, en esta fuente primaria que les presento acá, una propaganda, ¿no es cierto?, de que ensalza la figura de Stalin con una frase que está dentro de la imagen, esa que está ahí no se alcanza a apreciar, pero que dice, gracias Stalin por nuestra infancia feliz, y aparece, ¿no es cierto?, la figura de Stalin con unos niños y con un par de juguetes, qué sé yo. ¿Sí? Entonces es interesante la visión que se presenta, y lo vamos a ver a continuación, cuando contraponemos esta primera fuente una con otra fuente, que es una fuente de carácter secundario. Recuerden, una fuente secundaria es porque, si bien habla del régimen stalinista que se instaló, sobre todo con mucha fuerza, en los años posteriores a 1930, va a ser escrita en el 2012. Entonces, como es una fuente contemporánea del año 2012 que habla sobre una época distinta, entendemos que es una fuente secundaria, ¿sí? Bien, y aquí aparecen también ciertas características y se habla principalmente de los campos de concentración y cómo el estalinismo instalaba la idea del trabajo forzado, qué sé yo, y a partir de eso nacen un par de preguntas. Primero, ¿no es cierto?, con el contraste entre las fuentes 2 y 3. ¿Cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las características que se van a presentar de Stalin en una parte, en la fuente iconográfica, y luego qué características del régimen soviético podemos encontrar en la fuente 3, ¿sí? Luego, señalar tres características del régimen stalinista que aparecen en la fuente. Ustedes en el texto apreciaron diversas características de la fuente, o sea, del régimen stalinista, y seleccionar tres que aparezcan en las fuentes, ya sea en la fuente, ¿no es cierto?, iconográfica o en el pequeño texto. Y finalmente vamos a aplicar lo aprendido instalando más bien una idea reflexiva, ¿sí? Acá lo voy a invitar a escribir y lo voy a invitar a reflexionar, porque la idea, y lo habíamos conversado un poquito dentro de las poquitas clases que no alcanzamos a ver, en torno a sí, entendiendo que los regímenes totalitarios nacen como una alternativa política a un contexto de crisis que se vive del liberalismo. Pensemos en el caso chileno, ¿sí? O en el caso chileno, en el caso mundial, a propósito del estallido social y a propósito, ¿no es cierto?, de la crisis pandémica que atraviesa el mundo con el COVID-19. ¿Es posible o no, según lo que ustedes crean, que nazcan nuevos discursos totalitarios, tal como los que alcanzamos a estudiar, para enfrentar esta crisis política y económica y social que se experimentó con los estallidos sociales a lo largo de todo el mundo durante el año 2019, y pensando también en una posible instalación política de estos regímenes totalitarios con la idea de la crisis mundial que se vive con el coronavirus, ¿sí? La idea es que no es que me pongan sí, profe, o no, profe, sino que entender que esta respuesta tiene que estar fundamentada. Aquí lo que me interesa es la justificación, porque la justificación tiene que estar realizada desde el contenido estudiado, desde las características del régimen totalitario estudiado. Yo creo que sí, profe, porque se podrían presentar a través de, no sé, de este contexto de crisis, podría aparecer un discurso totalitario con esta característica y esta característica, y sería apoyado por las masas. O yo creo que no, profe, porque las condiciones impiden que se promueva esta característica y esta característica. ¿Sí? Bien. Entonces, y ahí terminamos la actividad. Está súper interesante, sobre todo la parte reflexiva, pero para eso hay que entender bien y comprender bien, interiorizar súper bien las características de los regímenes totalitarios, ¿sí? Chiquillos, chiquillas, cualquier consulta a mi correo personal, y el trabajo, por favor, respondido en este mismo documento Word,
a mi correo destinado para la recepción de su trabajo, que es profe Enrique Martínez, pero sin las vocales, @gmail.com. ¿Sí? Le mando un gran abrazo, su profesor Enrique Martínez, el profesor de historia de segundo medio A y segundo medio B.